If you have an atom, you have a nucleus, which is the center of the atom. Si tenemos un átomo, el átomo tiene un núcleo que es su centro. And you have photons and you have electrons. Y tenemos fotones y electrones. Electrons are on the outside of the atom. Los electrones están fuera del átomo. And they spin around the atom. Y entonces le dan vueltas y giran alrededor del átomo. 6 billion revolutions a second. 6 billones de revoluciones por segundo. And every atom can have as many as 82 electrons. Y cada átomo puede tener como 82 electrones. The number of electrons is the physical nature of the atom, say silver, gold, whatever. Lo que le da la identidad a la materia es el número de electrones que tiene cada átomo. For example, carbon is 6 electrons. Por ejemplo, el carbono son 6 electrones. So it has 6 electrons that spin around this carbon atom. Entonces tiene 6 electrones que le están dando vuelta al átomo. 6 billion times a second. 6 billones de veces por segundo. And atoms, you know, there must be like 10 million on your thumb. Y a lo mejor en tu dedo hay 10 millones de átomos. And all of those have electrons spinning around those atoms. Y cada uno de ellos tiene todos estos electrones dando vueltas todo el tiempo. And if there's electrons out here, y si hay electrones por aquí, and they spin around, y están dando vueltas, they never collide with one another. Jamás se chocan uno con el otro. The electron is the spiritual dimension of God. Y los electrones es la dimensión espiritual de Dios. Because it is the energy of the atom. It's what gives it life. Es lo que le da vida al átomo, es la energía del átomo. And your brain is all electrons. Y tu cerebro es todo electrones. Now listen to me. Ahora escúchame. So when you have a thought, you're firing electrons. Entonces cuando tú tienes un pensamiento, estás disparando electrones. And electrons, when they come close to one another, they displace one another and create a wave. Entonces cuando los electrones se acercan uno a los otros, se desplazan y van creando ondas. And the space between the wave is what we call frequency. Y el espacio entre estas ondas es lo que llamamos frecuencia. What you manifest is determined by your thought. Lo que manifiestas está determinado por lo que tú piensas. So if all you think about is money or your sickness or what you don't have, that's the frequency. Entonces, si lo que estás pensando es en dinero, en enfermedad, en lo que no tienes, eso es lo que está creando la frecuencia en tus átomos. See, material in general has the lowest frequency and the highest vibrational waves. Entonces, lo material tiene una frecuencia muy baja, pero tiene una gran amplitud de onda. That's why when they're moving this fast, you touch a surface and it feels solid. Por eso, cuando tocas una superficie, hace que se sienta sólida. Because those electrons are spinning 6 billion times a second around this small atom. Porque estos electrones están girando 6 billones de veces alrededor del átomo. So it feels solid. Entonces se siente sólido. So the higher or the taller the wave form is, the denser the frequency. Entonces, entre más alta sea la vibración o la onda, más densa es la frecuencia. See, like steel would be a big high waveform because it's very dense in atoms. Entonces, por ejemplo, el acero va a tener ondas altísimas porque es muy dura. Very hard surfaces are very high wave form. Entonces, entre más dura sea una materia, más grande, más alta será su vibración y su frecuencia. You've seen the scale of infrared to ultraviolet. Ultravioleta a infrarrojo. Ultraviolet has a shorter wave frequency Ultravioleta tiene ondas muy cortas than infrared. que el infrarrojo. So at this end of the spectrum, the wave is higher and the frequency is denser. Entonces, en este lado de la frecuencia, la vibración es más alta y es más densa. That's why in the rainbow, it's harder to see the colors at the ultraviolet area than it is the infrared. Por eso, en un arco iris nos cuesta más trabajo ver las ondas ultravioletas que las infrarrojos. This is the light. This is the kind of light that we're viewing in this dimension, the third dimension. Y este es el tipo de luz que vemos en esta tercera dimensión. This is not the kind of waveform that comes from this dimension. Y esa no es la amplitud de onda que viene de esta dimensión. The amplitude of the wave up here is, you can't even draw it.
La amplitud de la It's luz de invisible. Dios es invisible, no la puedes ni siquiera dibujar. But it carries the frequency Pero that resonates with every creature. Pero tiene en sí la resonancia que va a resonar, tiene la frecuencia que va a resonar en cada creación. So the light that starts here Entonces la luz que empieza aquí is invisible, es invisible, but greater in strength than any light in this dimension. pero es más grande en fuerza que cualquier luz en la dimensión física. You remember what they said when they saw Jesus transfigured on the mountain. ¿Se acuerdan cuando dijeron, qué es lo que dijeron cuando vieron a Jesús transfigurarse en el monte? So those lights were so bright, it penetrate their eyes, Entonces esas luces eran tan brillantes que penetraron de tal manera sus ojos, but it also carried information. pero también esa luz llevaba consigo mismo información. And this is what I want you to get. Y aquí es lo que yo quiero que tú agarres. So the light here carries information even though you can't see it with your physical eye. Entonces esta luz lleva consigo misma información que aunque no la puedas ver con tus ojos físicos, And this is what brings revelation. y esto es lo que trae la revelación. And it passes through all of these dimensions, Y pasa por toda esta dimensión and it enters into your spirit in this dimension. y entra a tu espíritu en esta dimensión física. Now it has to go through all the filters that we've created. Entonces, pero tiene que pasar por todos los filtros que hemos creado. Now that's where the battles are. Y ahí es donde están las grandes batallas. That's why people want to use the physical dimension built from this foundation Por eso es que la gente quiere usar la dimensión física en esta dimensión to understand the revelation that's from here. para entender la revelación que está aquí arriba. And it can't be done. No puede ser hecho. You have to be in Him. Tienes que estar en él. You can't be trying to understand what is from heaven here. No puedes entender lo que es del cielo aquí abajo. This is why science says you can't change matter with matter. Y esto es lo que los científicos dicen, no puedes cambiar materia con materia. There's no change from this condition. It has to be from this position. No se puede cambiar nada desde esta posición, tiene que ser desde aquí arriba. Write that down. Apunta eso. You can't change from this condition. No puedes cambiar desde la condición You have to física. be in this position. Tienes que estar en la posición celestial. Okay? It's a positional thing. Es una situación posicional. And that's where the change starts to take place and you start to see from this dimension. Y ahí es donde se empieza a producir el cambio y empiezas a ver desde esta dimensión. Because the more you become disassociated with the frequencies here, Porque entre más te desasocies, Detached. entre más te desprendas de las frecuencias aquí, the greater receptivity you have for the higher frequencies that are here. entonces más te vas a volver receptible a las frecuencias de tu origen. That's why Moses' face glowed. Por eso es que el rostro de Moisés brillaba. Not just because he was before God. No porque estaba él nada más enfrente de Dios. He was in heaven. Él estuvo en el cielo. He was in this place. Él estuvo en este lugar. His physical being was altered Su ser físico fue totalmente alterado because he was not attached to the physical. porque no estaba atado a lo físico. And because he became attached to the physical is what disqualified him for the spiritual dimension of the... Entonces, porque se ató otra vez a lo físico, es lo que lo descalificó para poder entrar a la tierra prometida. The promised land. That's very good. This dimension was cleansed by Jesus when he went from here to here. Esta dimensión fue limpiada cuando él ascendió a los cielos. So your battle now is because of what you have attached yourself in this foundation. Y tu batalla es por aquello que te has atado en esta dimensión. That's why I keep telling you, you have to be conscious. Por eso les digo y les digo y les digo, tienen que estar conscientes, Because that conscious place is a spiritual connection. porque ese lugar de conciencia es una conexión espiritual. And you need to make time every day to get into that dimension. Y tienes que hacerte tiempo todos los días para entrar en esa dimensión. And begin by closing your eyes and listening to music and just fighting for the presence.
y simplemente métete en su presencia, oye la música del cielo y simplemente conéctate hasta que puedas llegar a entrar en su That's presencia. the only way you can start to break this connection you have with this foundation. Y es la única forma en que puedes empezar a romper la conexión que tienes con esta dimensión. And when you start breaking it, Y cuando empiezas a romperla, you'll know it tú lo vas a saber. because you'll stop thinking about what you've been thinking about. Entonces vas a cambiar tu forma de pensar y te vas a dar cuenta que estás pensando de una forma completamente diferente.